¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas noches. Gracias por acompañarnos o buenos días según la hora en la que usted nos esté viendo a través de Por Ti TV y de nuestras redes sociales. Soy Ramiro Escoto. Bienvenidos a Desde la Pandemia. Juan Pablo Altamirano, ¿cómo estás? Mi estimado Ramiro, otra semana aquí en el confinamiento, hoy lunes, pues parece ser que muy movido para hacer día de asueto, colas y colas y colas en los bancos, este, lo cual pues podría ser para algunos preocupante. Se habla más de 25,000 personas que intentarían salir el pasado fin de semana justamente por este puente a destinos vacacionales, lo que sea que eso signifique justamente no de la pandemia. Y de nueva cuenta, el hoy presidente acusa un complot en su contra por los señalamientos que hacen en contra de su hijo preferido. Obviamente nos referimos al señor Bartlett, que a capa y espada lo ha defendido contra cualquier ataque proveniente de lo que él denomina sus opositores. Rabino Marmolejo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, buenos días, Juan Pablo, tocayo. Llegó la semana en la que se dice o se predijo en base a modelos matemáticos que entre el 5 de mayo y el 10 de mayo habría la escalada en los casos. Estemos pendientes de ello porque también de ello depende, por así marcarlo, la salida paulatina de la gente hacia la segunda o tercera semana de mayo. Así es que este mes de mayo podría ser histórico en muchos sentidos. Bueno, pues vamos a comenzar a desglosar los temas que ya tenemos para todos ustedes y comenzamos con la bomba, ¿no? El asunto en la mañanera, en donde todos, pues por lo menos tendríamos que haber escuchado al presidente en una congruencia, ya no es una, son varias las de Bartlett y ahora pues sí, como decía Juan Pablo Altamirano, todo parece que es un complot para que el presidente se vea mal, como si todo lo que pasa en el para bien o para mal, esté en el centro Andrés Manuel López Obrador. A ver, ¿qué esperaba el señor presidente cuando se filtra un contrato a modo, sin licitación, o sea, adjudicación por mis bien azules, por 94.9 millones de pesos? O sea, de verdad, ¿qué esperaba el presidente que ocurriera? Que se la dejaran ir nada más así, que nadie le dijera nada, que le aplaudan, o sea, porque aparte de que lo grave es justamente de tener justamente una licitación directa, amparados en lo que se ha denominado emergencia sanitaria, que no contingencia, que es el término apropiado que debió de haberse ejecutado desde hace ya poco más de un mes, pues ahora resulta que estos ventiladores que habría vendido el hijo de Manuel Bartlett, pues es como haber comprado una computadora Lentium 3 a sobreprecio. Caray, no sé tú, Mármol, pero de pronto se me viene a la mente Fertinal. Pudiera ser, exactamente, es un negocio recurrente la compra de chatarra, se recibe cascajo, basura, pero híjole, no sé si lo puedo decir así, espero que no se enojen, se los pido por favor, pero a mí ya no me sorprende. Son compras directas, adjudicaciones, sin licitaciones, todo empezó con las pipas y hemos seguido exactamente igual. Así es que, como lo he dicho en algunas ocasiones, y sé que no es agradable escucharlo, el único que se mantiene firme en su posición, en su postura, en su estilo de gobernar y en su dirección de país es el propio Andrés Manuel López Obrador. Él no ha salido de su propio libro, de su guión o de su script. Lo realmente preocupante es que con las pruebas evidentes, es decir, con lo que está en las manos, con los pelos de la burra en la mano, como lo quieran decir, no existan investigaciones que inicien, ¿por qué no decirlo de oficio, ante una suposición de un mal uso de los recursos? A mí lo que me preocupa es que no pasa nada. Estamos en la tierra del no pasa nada, en el país de nunca jamás, y se está volviendo en una constante una y otra vez. Primero, inyectar dinero bueno al malo, como se dice en el pueblo, y segundo, comprar lo que se quiera comprar sin ninguna licitación, por adjudicación directa. Y ahí está la explicación de la frase del sexenio, como anillo al dedo.
A ver, y ¿sabes qué? Que hay otro dato interesante. Digo, la empresa en cuestión se llama Cyber Robotic Solutions, del señor León Manuel Bartlett Álvarez, que es justamente quien funge como dueño de la empresa. Al parecer, no sería solamente este único contrato, porque el señor tiene al menos 7 contratos con el Ejército, con la Marina, con el Instituto Mexicano del Seguro Social y con el ISSSTE. Nada más estos 7 contratos suman 162 millones de pesos. Y no es que nosotros lo estemos inventando. Si ustedes entran al portal de transparencia de Compranet, allí están los oficios, las adjudicaciones directas. Y caray, de verdad, que salga el presidente a decir que, pues ahora resulta que el culpable de todo esto es Carlos Salinas de Gortari. Carajo, pues entonces, ¿quién cree que era Manuel Bartlett? O sea, pues ¿de dónde salió? A ver, Manuel Bartlett no tuvo nada que ver con Salinas de Gortari, por favor. Manuel Bartlett creo que en la historia política mexicana ha tenido que ver con priistas, con panistas y ahora con morenistas. Lo más curioso es que si me adelantas poquito, le dejan a la ahora que se está recuperando de coronavirus, esta mujer de apellido Sandoval. Irma Sandoval. A Irma Sandoval le está dejando la investigación de Bartlett a la misma que le encargó la investigación de Bartlett. O sea, es decir, quien tenía que investigar al padre ahora está investigando al hijo. Y se dice ahora, después de que tronó todo este asunto y después de, me parece muy desafortunada, la declaración del presidente, que pues desde el 1 de mayo ya existía una investigación al respecto. Nuevamente, la opinión pública, la prensa está hablando respecto a los negocios que hay en torno al presidente, alguien que se quejaba en el pasado de las adjudicaciones directas y que hoy ha sido, en lo que llevamos del sexenio, en la historia de México, la administración que más adjudicaciones directas ha dado y por mucha más cantidad a una sola persona, si la manejamos de esa manera. ¿Y dónde están las cuentas, señores? Pues es que el presidente sigue rifando aviones sin aviones. A ver, ahí hay un tema muy delicado, justamente, Ramiro, porque, caray, de nueva cuenta, ¿dónde está la oposición? Yo solamente veo, obviamente, tweets que... Dime. A ver, yo ahí sí difiero un poco, no sé qué piensa Ramiro. Creo que sí hubo oposición, ojo, con haberle dado para atrás al tema de darle los poderes plenipotenciarios al presidente sobre los dineros. O sea, sí se votó en contra, Sí, claro. les ha faltado un voto, eso lo vimos. ¿No? Lo que yo quiero entender es diferente. Y lo que pretende explicar Juan Pablo es que dónde está la oposición en los temas políticos. Ya, exacto. ¿Por qué lo pregunto? Porque evidentemente la oposición actuó para evitar que sea más omnipotente de lo que ya es la figura presidencial. Pero en temas como este, el de Manuel Bartlett y su eterna investigación, si me apuran, va a ser una investigación sexual, porque son temas tras temas de Manuel Bartlett y su oscura vida privada. Digo oscura, no lo estoy tachando de persona muy mala, pero sí saca explicaciones luego de la manga muy curiosas. A ver, sí representa lo peor de la política mexicana, Ramiro. Lo que pasa es que la oposición participa en lo que no le vas a salpicar. Ya lo dijimos la otra vez, para que tengas la lengua muy larga hay que tener la cola muy corta. Y es lo que no puede hacer la oposición en este país. No tiene la cola corta y cuando quiere sacar la lengua se la acaba casi mordiendo con sus propios dientes. Así pues, va a ser el cuento de nunca acabar y a mí lo que ya me causa molestia, porque esa es la palabra correcta, es la desfachatez con la que se tocan los temas en la mañanera por un presidente de la República, cuando a todas luces hay actos de corrupción. Y aparte la bandera es no a la corrupción. No entiendo. O que alguien me explique, no hace falta ser abogado como para entender que si tienes en tu lista de contactos a siete contactos como los que tú marcaste, Juan Pablo, eso se llama incluso tráfico de influencias. Sí, claro. Y también eso puede ser, desde luego, un acto de corrupción
bajo el cristal que lo quieras ver. Esa es la parte que ya estamos perdiendo la cordura como país. Estamos empezando a normalizar este tipo de acciones que creo que no tienen nada de graciosas. Y además tenemos un presidente que todas las mañanas tiene exactamente el mismo discurso. Es decir, lo único que cambia es la circunstancia que lo lleva al discurso. Es decir, todo, absolutamente todo es culpa de sus adversarios, es culpa de Felipe Calderón, e inmediatamente existe una como campaña en redes sociales en donde se está como protegiendo el discurso del presidente. ¿Cuándo veremos al presidente realmente decir, señores, en la mañanera, quiero hoy darles las pruebas contundentes de que tal o cual persona tuvieron que ver en tal situación? No, no lo vamos a ver, Ramiro. A ver, ¿recuerdan ustedes lo de la camarita que supuestamente estaba ahí, que lo estaban grabando, que era una tarjeta, una tarjeta madre con una lente? Recordarán ustedes, ¿no? Que fue al mismo tiempo casi cuando a la senadora con C le llegó supuestamente una bomba ahí a su oficina. O sea, me parece que hemos ya tolerado demasiado el discurso cuando ya lo que estamos exigiendo son pruebas, que se ponga a trabajar el presidente, ya no sembrar arbolitos, ya no estar de youtubero adentro de Palacio Nacional. Me parece a la distancia que lo que tenemos que hacer es hoy ver a un presidente trabajar. Y en el asunto de la corrupción, que fue su bandera de campaña, lo queremos ver actuar, destituir al señor Bartlett y enjuiciarlo por el tema máximo que es corrupción. No, eso no va a pasar, Ramiro. A ver, la verdad es que sí, como bien dice Mármol, ya resulta muy molesto que el presidente solamente se refiera al pasado, ¿sí? Obviamente a partir de Felipe Calderón es atrás, ahora vuelve a hacer mención justamente de Carlos Salinas de Gortari, y que incluso algunos de los chairos o bots que de pronto defienden justamente al presidente se pongan a pelear con las personas, a exigirles de, ¿dónde estabas cuando Salinas vendió los activos del país? Güey, estaban en la primaria, o sea, pues no inventes, pues claro que no iban a manifestarse en contra de Salinas de Gortari. Incluso la gente que hoy critica al presidente, es que ¿por qué no criticaban a Calderón? Pues porque estaban en la secu, güey, o sea, estaban más ocupados con la morra que les gustaba que en temas de política. Digo, es de verdad irrisorio el nivel de debate al que hemos llegado justamente a este país. Y como bien apuntaba Mármol, para respaldar lo que yo decía, es increíble que la oposición solamente se manifieste en aquello que no lo salpique. Carajo, claro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Al final de cuentas estamos metidos en un vórtice de podredumbre, ¿sí? Por no decir en una palabra más soez, en el que del color que sean, del que sean, se van a llevar este país entre las patas. Algunos más rápido que otros, pero al final de cuentas estamos prácticamente en las mismas. O sea, sí, entiendo que ya al presidente se le dio, al menos en este primer intentona, para atrás en los poderes plenipotenciarios. Pero carajo, ya lo hemos visto, sucedió con el Fobaproa, volvió a ocurrir luego con el endeudamiento, cuando la reforma energética, se habla literal en pasillos de periodismo de maletines llenos de dinero en efectivo para que se aprueben tal o cual de reformas. Es la historia de este país. Claro, normalmente siempre los políticos se escudan de, pues presenten las pruebas. A ver, no nos hagamos pedazos. No hay pruebas porque entre ustedes también mismos se tapan. Esa es la realidad de las cosas. Esa es la triste realidad en este país. Y ahorita, mientras estamos en una pandemia, como es, obviamente, a causa justamente del COVID, con una crisis ya social de gente que ya no tiene dinero porque ya se acabó y porque no está pudiendo trabajar, nosotros estamos perdiendo el tiempo con este tipo de cosas que, lejos ya de molestar, creo que ya lo que causan es indignación y es una desesperanza a lo que no sé si verdaderamente el presidente le está apostando y si está consciente de que pues él es el que trae el encendedor con un pueblo sentado arriba de un barril de petróleo que hoy no vale absolutamente nada, pero donde el presidente está jugando a ver si enciende el maldito barril y entonces vuela de una vez este país.
Eso Es es un la... es un barril de dinamita, Juan Pablo, Exacto. más que de petróleo, es de dinamita. Yo considero que el pueblo mexicano es muy paciente, lo ha demostrado con el paso de los años, O muy pasivo. décadas y por supuesto siglos. Paciente, paciente, que pasivos no somos. El tema es que lo que sigue es algo que no podemos detonar, es decir, violencia. Ese es el asunto y esa es la reacción de fondo. Es por eso que yo invito a la revolución de las ideas, como lo he dicho antes. Es decir, que los analistas, los investigadores, los que trabajamos en el fenómeno social, tomemos esa responsabilidad de seguir mostrando lo que pasa en este país. Es por eso que ahora este lado de la moneda, el lado del periodista, del comunicador, del medio de comunicación comprometido, del que hace uso de su libertad de expresión, se ha convertido en el enemigo público número uno. Pero esa es la labor que nos tocó, la que tenemos que poner sobre la mesa y no seguir mordiendo anzuelos. Me uno a la petición del señor Escoto porque tendrá que haber un ejemplo sine qua non para poder entender qué es combatir a la corrupción, porque yo no la estoy entendiendo. Creo que lo que aprendí en libros y lo que he escuchado con el paso de mi vida, pues no es corrupción, porque lo que está pasando en el seno mismo del hogar morenista no se puede llamar de otra forma más que no sé, porque ya no existe el nombre. Si el tráfico de influencias, la adjudicación directa y el florecimiento de unas cuantas familias no es algo que huela o apeste mal, entonces yo no sé qué está pasando en este país. Hay que centrarnos, ubicarnos, pedir las cuentas, exigir las cuentas, porque creo que la única forma de que esto funcione es con la presión social. Insisto, presión social a través de la revolución de las ideas. No podemos bajar la guardia en torno a la investigación periodística, al rigor periodístico y al señalamiento de lo que está mal hecho, porque nos urge, como periodistas, nos urge que a este país y al presidente le vaya muy bien. A ver, se nos está acabando el tiempo y todavía hay varios temas. Uno de ellos es lo que la Universidad de Guadalajara presentó hace algunas horas junto con la Secretaría de Promoción Económica aquí en el estado de Jalisco. Y es que, como decía Juan Pablo Altamirano, pues ya no hay dinero. La gente ha comenzado a salir de sus casas. Hemos visto ya que se han relajado en algunos sectores y ya le están poniendo fecha tentativa para regresar a la aparente normalidad poco a poco con nuevas medidas sanitarias. 18 de mayo, dicen debajo del escritorio, hasta que el propio gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, lo oficialice. Y por supuesto la Universidad de Guadalajara, pues habla acerca de lo que Juan Pablo Altamirano aquí desde la pandemia ya había adelantado precisamente como parte de este nuevo protocolo. Lo adelantamos hace casi 40 días, en donde básicamente se advertía ya un rumor directamente de Ciudad de México, en donde prácticamente este año escolar prácticamente se acababa. La semana antepasada, ¿no? Salió a decir Esteban Moctezuma que no, que en junio se iba a regularizar y entonces iban a empalmar y iban a hacer ahí una maroma, ¿no? Valga la analogía justamente por los tiempos que nos ocupa vivir. Pero ahora es justamente la Universidad de Guadalajara la que se manifiesta en pro de esta idea de decir, oigan, yo creo que sería conveniente que la educación básica ya no regresara, como que al gobernador no le agradó que le ganaran la primicia, se me hace, ¿no? Pero a ver, pensando en cuestiones sumamente objetivas, ¿es posible que se dé por terminado el ciclo escolar? Ok, ¿bajo qué rubros y en qué casos? Porque ya lo había advertido justamente Mármol, los chavos que pasen de primaria a secundaria, de secundaria a prepa o de prepa hacia licenciatura, ¿cómo los vas a evaluar? Si tienes trunco justamente el último año de un periodo en el que, pues, uno hubiese esperado, cuando lo platicamos justamente aquí en el programa, hace más de 40 días, haber estado trabajando, ya no digamos en el plan B, en el plan A, o sea, ¿qué va a pasar? Porque es obvio que esto no se iba a resolver en 15 días y lamentablemente, o afortunadamente, dependiendo cómo lo queramos ver, los plazos se han ido cumpliendo poco a poco. Poco a poco se han ido cumpliendo y tenemos ahora sí un pequeño problema. ¿Qué es lo que va a pasar? Se los adelanto, también lo habíamos platicado aquí. Todos van a aprobar.
tendremos un índice de aprobación histórico para nuestro país. ¿Por qué? Porque no creo que deje pasar esa carnita un gobierno populista de darle a su pueblo el gusto de que todos pasamos de año. Yo no creo que deje pasar esa oportunidad porque es oro molido en las manos de un populista. No estoy diciendo nombres ni dando malas ideas, pero creo que por ahí pudiera pasar. Aunque, claro, hago un alto en el camino y vuelvo a poner la pregunta sobre el escritorio. O no pasar, cursar o no cursar, dar por terminado, por concluido o reiniciar un ciclo escolar no es lo importante. Lo importante es la formación de estos menores. Es un año que no vivieron, que no experimentaron, que no sintieron y que va a afectar severamente en el desarrollo intelectual de esta generación. ¿Parezco romántico y fatalista? No, de ninguna manera. Veremos a la vuelta de los años esta generación del 2020, la generación perdida en varios conceptos que son a la postre adultos que no contarán con todas las herramientas para tomar decisiones. Creo que ahí, en el tema educativo y escolar, también habrá una factura carísima, altísima por pagar, que no la verá jamás Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque estos chavos de 2020, esta chaviza, como se les dice, va a pagar la factura muy cara dentro de una década, cuando les falte ese año que nunca vivieron. Sí, eso es verdad y ya como lo habíamos adelantado, nada más que ahora hay que dejarlo solamente para la educación básica. La Universidad de Guadalajara advierte también en este estudio que ellos sacrificarían de alguna manera la entrada a clases hasta el 7 de septiembre, considerando que el mayor peso en materia de movilidad lo da la educación básica en el Estado. El 35%. El 35%. Al tiempo, porque esta semana había prometido el gobernador del estado que iba a hablar al respecto, entonces estaríamos hablando que pues de aquí al viernes podemos tener esta... Sí, pero aquí tienes un tema, Ramiro. A ver, el problema que tenemos en México es que, si recuerdan este documental que realizó justamente Carlos Loret de Mola en términos de la educación, y donde en ese momento el ser más feo de este país era justamente el Bester Gordillo, hoy se llama Manuel Bartlett, ya se alertaba... Pensé que te referías a lo estético, No, lo espantoso en todos sus términos. Ok. Bueno. Tienes dos Méxicos, hablando, digamos, en términos muy llanos. Tienes el México de las escuelas básicas públicas, pero también tienes el México de las escuelas privadas, que las privadas sí están cumpliendo la gran mayoría en terminar su ciclo escolar. O sea, el problema no es con las escuelas privadas. Entonces, de entrada ya tienes un sesgo importante entre los que no van a terminar y los que sí acabaron justamente lo que tú estás diciendo. Por eso digo, si aquí se advirtió por notas que salieron directamente de la Secretaría de Educación, no las inventamos aquí desde la pandemia, carajo, ya tendrían que haber estado... Nada más tienen que hacer oficial que ya se acabaron las clases. O sea, a lo que hoy sabemos, pero ya no hay clases. Sí, pero no lo puedes hacer sin un plan de cómo se va a ligar con el siguiente ciclo escolar en septiembre. O sea, es exactamente. Prepararte para la idea de que si son ciertos los rumores de una segunda ola de COVID en noviembre, te vas a volver a tener que recluir muy probablemente diciembre y enero, que son los meses más fríos y en donde justamente este virus tendría mayor índice de contagio. Sin un plan, a ver, o sea, entonces no estamos hablando de un año perdido, como bien dice Mármol. Estamos hablando de 2. Sí, por supuesto, tienes toda la razón. Es una generación que está severamente golpeada en el tema intelectual. La ignorancia es una circunstancia que no va a ser ajena a estos jóvenes de educación básica del 2020 y lo marcas muy bien. El año escolar que sigue, el 2020-21, por así decirlo, también estará contaminado, si me permiten la expresión, sí, claro. Ya que al no haber ni maestros en las aulas, ni fuera de las aulas, preparando el siguiente ciclo escolar, y si recordemos que tampoco hay trabajadores de la educación porque están en sus casas, no quiero pensar solamente un tema, la educación, pero muchos temas más de este país que están viviendo parálisis. Hablamos de la educación,
ciclos escolares, planes escolares, capacitaciones magisteriales. ¿Qué están haciendo estos maestros? Sabrá Dios. ¿Por Espérame. qué? Porque Y tampoco si me- se están ya- preparando. Es ya- decir, que se ha perdido muchas cosas. Y falta todavía un ingrediente muy preocupante. Ahorita ¿Sí? los niños están pudiendo estar en las casas porque muchos papás están en home office, los que sí pudieron, o También gente en que está casa. ya desempleada en sus casas porque no tiene cosas que hacer. O sea, y además, digo, a lo mejor estoy siendo muy fatalista. Ya en septiembre vamos a estar hablando de plazos electorales. O sea, de verdad, yo creo que ni Dante se hubiera imaginado este escenario. O sea, sí es muy preocupante lo que se puede venir. Lo dijimos hace muchas semanas. Yo creo que en la primera semana de esta cuarentena, el 2020 ya se acabó. El 2020 hace mucho tiempo que ya es un año pasado, ya es un año pasado y el 21 se está empezando a quebrar. Ese es el problema. Yo no le estoy viendo la salida a este país ni en este sexenio ni en el que sigue. ¿Por qué? Porque es una concatenación de hechos desafortunados que tiene que ver con una sola explicación, y lo digo de manera puntual: una mala capacidad de reacción. Una mala Si estaba de administración. manifiesto, si estaba de manifiesto que no había un plan de nación, ahora está de manifiesto que tampoco había el plan B, porque la pandemia, habrá que aceptarlo, no estaba presupuestada en el ejercicio de Andrés Manuel, habrá que aceptarlo, no seamos tan ingratos. Pero la capacidad de reacción, ¿dónde está? Lo que he dicho antes, requerimos en este país estadistas que estudien variables para que creen escenarios. Hoy yo no lo he visto, porque así como hay trabajos y empresas no esenciales que bajaron su cortina, hay también muchas secretarías de Estado que bajaron su cortina porque son no tan esenciales. Yo pensaría que están arrastrando el lápiz para mejorar muchas cosas de este país, pero de mí se van a acordar que en agosto o septiembre, que todos vuelvan a trabajar en el sector público, no habrá un solo proyecto de solución novedoso ni exitoso para este país. De mí se acuerdo. ¿Y las chelas? De hecho, el día de mañana yo creo que hay dos puntos que no podemos dejar a un lado. El primero de ellos, justamente lo del asunto de las cervezas, que comienza a causar estragos sociales, así que Exacto. tal cual. Y dos, pues lo que habrá de ocurrir toda vez que un grupo de familiares y personas irrumpieron de manera violenta el hospital allá en Ecatepec, Es correcto. que es un asunto muy, pero muy preocupante, porque estas personas tuvieron pues contacto con el COVID-19, ¿no? Algunos que caminaron por los pasillos, otros que abrieron las bolsas donde había los cadáveres. Deja tú lo del COVID. Ponerte a amenazar y a golpear personal médico, carajo, perdón, chingado, ¿dónde está la Guardia Nacional? No, no hay, no está. De verdad o de verdad estamos mal. A mí me parece que lo que menciona mi tocayo es contundente y lapidario. Había una bolsa para buscar un cuerpo. Una bolsa, por supuesto, de un cuerpo inerte, te expone no solamente al COVID-19, te expone a un mundo de enfermedades. Y por supuesto que esta gente salga y propague, porque es que parece guión de Hollywood lo que está pasando en este país. Un cuerpo en descomposición, por el amor de Dios. A ver, con eso termino. No puede ser posible. Con esto termino el programa. Claudia Sheinbaum, en la conferencia de prensa de este lunes, dio a conocer las estimaciones. 3,000 personas pueden estar en terapia intensiva y ya se autoriza para que el Hipódromo de las Américas se convierta en un, pues, nosocomio, en un hospital COVID-19. Juan Pablo Altamirano, buenas noches. Nos vemos hasta mañana, Ramiro Marmolejo. Descansen y piensen que ya hoy es 5 de mayo, batalla de Puebla y Zaragoza. Pensemos en cosas positivas. Créanme que también sirve de vez en cuando para que se despeje. Abrazo fuerte a la distancia. Gracias. Mañana a las 10 de la noche, el horario de Desde la Pandemia a través de Por Ti TV.